de que mi abuelo, ¿no? Mi abuelo fue el primer arquitecto que llegó al Perú. ¿Qué mejor inspiración que apelar al gran arquitecto del universo? La mejor manera de llegar a vivir en este mundo es dando. Porque la inteligencia artificial no se inspira, no capta lo que es el sentimiento. No se vive de acuerdo a la mayor cantidad de área que uno tenga, sino de acuerdo al estado mental que uno tenga para vivir dentro de esas áreas. Y ese niñito, ese bebé, hacerlo crecer, pero con una enseñanza muy importante que le pueda aportar. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ando, y hoy tengo el honor de conversar con una verdadera leyenda de la arquitectura peruana. Con ustedes, el arquitecto Jorge Marquín Odar. Arquitecto, ¿cómo está? Bien, felizmente, muchas gracias por esta entrevista, con todo gusto. Gracias, arquitecto, por recibirnos acá en su oficina. Arquitecto, bueno, como usted sabe, en este espacio donde me da la oportunidad de compartir ideas, experiencias, ¿no? con los invitados. Quisiera comenzar con usted haciendo una pregunta que creo que toda persona, todo oyente, pasa por una etapa de su vida, ¿no? ¿Cómo usted comenzó con la arquitectura? ¿Cómo usted inició su trayectoria? Bueno, sí, un poquito especial quizás, ¿no? Porque cuando estaba en primaria y empezando secundaria, mis dos hermanos mayores estaban estudiando en la universidad y, bueno, tenían una oficina de proyectos que estaba a 3 cuadras de mi casa, ¿no? Y en una oportunidad fui a ver cómo es que trabajaban ahí en esa oficina de ingeniería y de arquitectura. No era de ellos, sino de una empresa constructora. Okay. Entonces, yo a esa edad comienzo a ir por mi cuenta para ver qué pasaba ahí, qué hacían, ¿no? ¿A qué edad, arquitecto? Tendría pues 12 años. Ya. 12, 13 años. Y la verdad es que por mi cuenta comienzo a darme cuenta cómo se dibujaban los planos. En ese tiempo, arquitecto, ¿cómo se hacían los planos? Todo a mano. Todo a mano. ¿Qué se usaba? ¿Qué plantas, cortes, elevaciones con escuadras, escalímetro, no reglaté y todo eso, ¿no? Pero era la curiosidad que yo sentía de ver por qué y cómo se hacía. Cuando llego yo al 4º año de media, por mi cuenta, como ya había aprendido, no me habían enseñado mis hermanos, nadie. Yo solo. ¿Sus hermanos estudiaban arquitectura? Empiezo a saber, sí, sin haber estudiado arquitectura, empiezo a saber cómo es que se hacen los cortes y elevaciones. Y ahí empiezo yo a darme cuenta que también podía hacer algo yo por mi cuenta. Y da la casualidad que un vecino que vivía al frente de mi casa quería hacer una casa en la Universidad de Ingeniería de 8x20. Y me dice, ¿puedes hacerlo? Y yo a esa edad, ¿cómo le voy a decir que no? ¿Ah, sí? Y lo hice. Y terminé haciéndole y me contrató para hacerlo y me pagó 3,000 soles como cosa que no sé cómo se dio, pues, pero lo cierto es que así fue. En eso estoy yo terminando de estudiar mi 4º año de media, cuando ya pasó eso, y me llamaron del Colegio Guadalupe, porque me habían calificado como uno de los mejores en el 4º año del Colegio Guadalupe, junto con otro más, y me enviaron a Estados Unidos, a un programa de intercambio estudiantil. Bueno, ahí empieza, digamos, mi inquietud en la arquitectura. Interesante cómo a través de curiosidad, de ímpetu, de poder conocer algo, ¿no? De forma que
que usted mismo haya podido despertar esa curiosidad, desarrollar algo, ¿no? Sin saber que ahora con sus más de 50 años de trayectoria como arquitecto, ¿no? Y dentro de este tiempo, arquitecto, que usted tiene como experiencia, ¿cuál ha sido el proyecto más desafiante que ha tenido en toda su carrera? Bueno, no como un desafío, porque no veo yo las cosas como para ser un desafío o un reto. Simplemente a veces uno tiene un deseo, quizás una ilusión de hacer las cosas de tal manera que uno pueda aportar en algo a la sociedad, ¿no? A los estudiantes, etcétera, universitarios, etcétera, ¿no? Entonces se dio el caso de que en la cuadra 11 de la avenida Arequipa, frente al canal 5 de televisión, Ajá. había un terreno donde había un edificio de la compañía de teléfonos y habían 2 lotes de terreno más al costado, y el dueño de esa universidad me encarga hacer un proyecto integral. Entonces, en ese proyecto integral empiezo a darle lo mejor que podía hasta ese momento para poder integrar 3 volúmenes de edificios bastante relevantes en ese momento, ¿no? Y poderlo hacer efectivo en eso, ¿no? Pero lamentablemente en el municipio no aceptaron, pues sabiendo de que antes había sido local para universidades, y no se llegó a dar, ¿no? Eso fue, Lamentablemente, quedó algo como lamentablemente y era algo injusto. ¿Por qué? Porque a la vez estábamos presentando un proyecto de remodelación de toda la zona donde pertenece esa, Santa Beatriz, digamos, ¿no? Y pensábamos hacer algo así como se ve en grandes ciudades del mundo, por ejemplo en Boston, en Harvard, en Massachusetts, ¿no? Todo el centro histórico, claro, se convirtió en la zona universitaria. Entonces eso propuse yo al municipio, la creación de una zona muy importante como es Santa Beatriz, para hacer una ciudad universitaria exclusivamente para ese tipo de rubro universitario, educativo, ¿no? incluyendo residencias estudiantiles y todo en general, ¿no? Y eso indudablemente, como yo tuve la oportunidad de haber viajado a Boston, a estar en Harvard y en el MIT de Massachusetts, pude darme cuenta de que eso no solamente era bien para los universitarios, sino fue un punto de atracción turística y comercial, donde se comienza a desarrollar una serie de comercios, ¿no? Con respecto a ese tipo de enseñanzas, ¿no? Y así salió adelante eso. Eso queríamos hacer nosotros, lógicamente en coordinación con el propietario de ese terreno, de ese edificio, que lamentablemente hace 3 años falleció de un momento a otro. Y se quedó trunco ese proyecto. No se llegó a desarrollar. Que no se llegó a desarrollar, pero lo hice totalmente completo, ¿no? Interesante, arquitecto. Y eso no solamente habla de que un arquitecto solamente vea el lado estético, por así decirlo, sino también un tema social donde, en este caso, la educación iba a ser la beneficiada, ¿no? Arquitecto, y dentro de sus proyectos que usted y experiencia que ha tenido también en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo usted ha visto la evolución de la arquitectura acá en Perú? ¿Para bien, para mal? ¿Cómo lo ve usted ahora? Bueno, lamentablemente, como me hubiera gustado, digamos, que esta ciudad de Lima hubiera crecido urbanísticamente hablando, previniendo el futuro. Y los municipios tienen mucho que ver en ello. Y lamentablemente no se dio eso. Y por eso las calles estrechas, por eso la construcción en lotes pequeños, y todo es una... Congestión vehicular también hace así que todo... es una cuestión de, digamos, de cómo poder dar pase a la construcción de edificios, digamos, de 10 metros y de hacerle 10 pisos y no tiene estacionamientos. Claro. Eso es absurdo, ¿no? Hoy, así como estamos hoy,
2025 para adelante, ¿se podría solucionar eso con... Hasta ahora estamos padeciendo de eso, lamentablemente. No se le da la importancia que debe dársele para que una construcción de un edificio o algo por el estilo esté provisto de estacionamientos adecuados, sea con sótanos o sea con edificios exclusivos para estacionamientos, y no dar licencias así nomás, digamos que sea la tercera parte de estacionamiento de acuerdo a la cantidad de departamentos o de oficinas, y eso no está bien. Tiene que ser a cada oficina, cada departamento, su estacionamiento, ¿no? Pero ojalá Dios quiera que se corrija esta situación, ¿no? Ok, arquitecto, y dentro de todas sus construcciones, arquitecturas, diseños que ha realizado, nómbreme 3 principales que usted diga, esto es me gustó una frase que usted mencionó hace un momento, donde menciona que tienes que dar todo para hacerlo bien, ¿no? Usted, ¿cuáles fueron sus 3 principales proyectos que siente donde, yo sé que en todo lo ha dado el todo de sí, pero siempre hay uno más donde es más representativo para usted? Bueno, he tenido varias obras que he hecho, porque no solamente yo proyectaba, sino también construía, ¿no? Hay varios, digamos, casas residenciales que he realizado, muchas casas residenciales he hecho. Hay bastantes emblemáticas, sí, ¿no? Y también he hecho, por ejemplo, un edificio frente a la quebrada de Armendáriz, ¿no? Que lo hice hace pues 30 años, ¿no? El edificio Escorpio, ¿no? Okay. Justo da frente a la quebrada, ¿no? Arquitecto, dentro de su web, que es arquitectojorgemarquina.com, sí, ¿cierto? Vi algunas iglesias. Sí. ¿Cómo hace o cómo así o sea, yo por arquitecto o por la arquitectura entiendo que son edificios, ¿no? Y a veces uno se especializa en eso. ¿Cómo hace esa combinación para mezclar residenciales o edificios con iglesias? Bueno, yo pienso que es gracias a la obra que, bueno, motivado por mi esposa, que es la que siempre me ha apoyado dentro de mi vida profesional, ¿no? Que es la parte social, ¿no? Entonces, en ese entonces, hace ya como 30 años, ¿no? Mi esposa hacía obras en el Poricultorio Pérez Araníbar. Okay. Entonces, ahí hacíamos un trabajo muy, muy interesante para ayudar a los niños pobres, ¿no? Y resulta de que dentro de ese poricultorio había una orden religiosa a cargo de unas madres, ¿no? De Santa Ana y otro grupo de religiosos, de corazonistas del Sagrado Corazón. Y entonces ellos se enteraron de que yo era arquitecto. Y la madre de ese entonces, en el puericultorio, que tenía a cargo el cuidado de las chicas, me llama y me dice, por favor, si yo podía hacerle una remodelación, ampliación en una casa que tenía frente a la clínica San Juan de Dios, ¿no? Por la carretera central. Yeah. Y me llamaron para hacer, digamos, esa ampliación. La hice de una forma tal que, estando las monjitas viviendo en esa casa, les hice 2 pisos más sin moverlas, sino hacerlas a un lado, y llegamos a terminar 4 pisos. Cuando se hace la inauguración, mandan llamar a la Madre General de España para que vea la obra. Le gustó tanto que en ese momento me llama y me contrata para hacer un convento nuevo en Chaclacayo, como iglesia, capilla, salones parroquiales, de reuniones sociales, ¿no? Para religiosos. Y así empezó. Hice una obra muy grande ahí. Y luego el de los sacerdotes también me mandan llamar para hacer otra obra igual, ¿no? En la clínica San Juan de Dios hice unas obras para los niños que están en el momento de rehabilitarse. Y bueno, esas obras me encantaron hacerlas, ¿no? Y se van pasando la voz y de repente me llaman de los agustinos en Chiclayo
para un concurso para la iglesia de la Consolación en Chiclayo, en Santa Victoria. Ahí empiezo a hacer también, es una iglesia que hasta ahora se conserva, ¿no? Muy bien. Y luego ellos también me recomiendan hacer otra iglesia acá en Córpac, también para la iglesia de la Virgen del Consuelo, ¿no? Y esas dos iglesias, por ejemplo, me dieron mucho ánimo para seguir trabajando, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que por el hecho de hacer una obra social, termino haciendo una obra arquitectónica que me llenó mucho y me dio muchas ganas de seguir ayudando y apoyando. Y luego me llaman también para hacer otra iglesia en en un pueblo, a 30 kilómetros de Chiclayo. Y así fue avanzando y poco a poco. Interesante, arquitecto, cómo el destino hace que se le presente oportunidades de crear construcciones o arquitecturas emblemáticas a nivel del Perú. Arquitecto, y en el desarrollo de todas las iglesias, capillas que usted ha realizado, o sea, yo cuando me pongo a trabajar en cualquier sector, sea diseñando, programando, existe una etapa donde uno se inspira, uno se motiva. ¿Cómo usted llega a crear esas construcciones, que la vamos a poner acá en imágenes, ¿no? ¿Cómo nace esa inspiración? ¿O cómo siente usted que nace esa inspiración? ¿O tiene una guía de otras iglesias? ¿Cómo? Eso sería interesante. Bueno, es cierto. Yo tomé el camino de la arquitectura porque quizás también nace de que mi abuelo, ¿no? Mi abuelo fue el primer arquitecto que llegó al Perú, ¿no? ¿Cómo se llama su abuelo? ¿Su abuelo cómo se llama? Marquina, Rafael Marquina. Rafael Marquina. Que ha hecho muchas obras acá en Lima. Okay. Entonces, con ese deseo, digamos, de seguir arquitectura, fue pasando los años y a través de todas mis experiencias vividas, me doy cuenta pues de que qué mejor inspiración que apelar al gran arquitecto del universo, el creador, Dios. Eso hace que en mí comience a involucrarme mucho en lo que es poder entregar una obra o hacer un proyecto, digamos, tomando ese pequeño concepto de saber darle un toque de inspiración diferente, nuevo, ¿no? Uh-huh. Apoyado con ese vínculo entre Dios y conmigo y yo con Dios, ¿no? Entonces, eso ha hecho que haya llegado a una etapa tal de que ahora, al enterarme de que existe la inteligencia artificial, pues es lógico que hay que aprender a usar también la inteligencia artificial. Pero como todo en este mundo, todo lo que se da para lo bueno y para lo malo. Correcto. Las computadoras, en general, todo se da para lo bueno y lo malo. Depende de cada quien. En ese aspecto hay libertad. Yo me acuerdo que antes, por ejemplo, cuando comenzamos a usar las computadoras, mis abuelos, la computadora es malo, decían, ¿no? Fue una etapa donde fue la revolución de la tecnología. Claro. Ahora estamos viviendo una revolución de inteligencia artificial. Usted, a los jóvenes, que estoy seguro, que jóvenes arquitectos que van a ver este podcast, ¿qué materiales, qué herramientas tradicionales, ¿no? Diría que no dejen de usarla y que sepan valorarlo más? Lo más importante es la inspiración para la obra que a uno le dan para realizar. Y yo uso la inteligencia artificial para que complemente mi inspiración. Porque la inteligencia artificial no se inspira, solamente produce lo que uno le informa, pero no capta lo que es el sentimiento, la inspiración de lo que uno desea hacer. Y eso
se lo tiene que transmitir uno a la inteligencia artificial para recibir esa ayuda. Y por cierto, es muy buena. Es muy buena y hay que saberle dar simplemente lo que uno desea y de qué manera y de qué forma, de que uno se inspira y le dice, hazme esto. Que tenga la forma de huevo, que tenga la forma de un árbol, o que tenga la forma digamos, de un caracol o algo por el estilo. Ok, arquitecto. Y, por ejemplo, ¿usted ya ha usado inteligencia artificial? ¿Perdón? ¿Usted ya ha usado inteligencia artificial? Recién estoy en ese nivel de usar ya la inteligencia artificial. Ahora que estoy ya bastante tranquilo porque antes construía, ahora ya no. Solamente me dedico a proyectar. Y como estoy haciendo proyectos de edificios para el extranjero, ¿no? Entonces, ahora qué mejor que me pueda apoyar con la inteligencia artificial para que complete mucho más rápido mis trabajos. Arquitecto, usted mencionó, y detrás de cámaras hablamos un poco de la inteligencia artificial, y habló algo sobre que la inteligencia artificial no llega a tener sabiduría, ¿no? Quisiera que nos explique esto un poco para que también los oyentes sepan a qué se refiere usted cuando indicó sabiduría. Bueno, para eso hay que quizás acentuar un poco lo que es sabiduría y lo que es inteligencia. La inteligencia es de los humanos, de los seres humanos. La sabiduría es de Dios. Dios ha creado al hombre con inteligencia, mas no con sabiduría. ¿Que pueda lograrlo? Por supuesto que sí. Un ser humano puede ayudar, puede tomar o recibir un poco de la sabiduría de Dios cuando se es humilde, cuando se es muy modesto, para poder recibir sabiduría. Entonces, esa gran diferencia es la que uno tiene que darse cuenta. Dios es Dios, el hombre es el hombre. Sabiduría es sabiduría, inteligencia es inteligencia. Nunca la inteligencia artificial podrá llegar a ser sabia. Nunca. Así, nunca, porque el ser humano tiene sus límites. Es una herramienta. Es una herramienta nada más. Okay. Entonces hay que saber utilizar la inteligencia artificial sabiendo que no me voy a entregar todo en manos del hombre, claro, porque eso no me va a ayudar en nada para yo poder, digamos, tener una alegría de vivir profesionalmente hablando y como debe ser una persona, digamos, de buena conducta espiritual, llamémoslo, ¿no? Arquitecto, ¿recuerda usted, luego de, usted mencionó que había ido a Boston, ¿no? Sí. ¿Qué le enseñaron allí que hizo que toda su visión sobre la arquitectura revolucionara en su cabeza? Bueno, es cierto que esas universidades por lo general destacan porque no acostumbran a hacer lo convencional. Para empezar, los alumnos que llegan ahí tienen un tipo de enseñanza de tal manera que cuando llegan al salón de clases, el profesor como que deja de ser profesor y solamente es un asistente. Y es el alumno el que tiene que preocuparse de llegar a tener el conocimiento de lo que quisiera realizar en ese momento dentro de la clase y comienzan a buscar por internet, por donde sea. Entonces ellos mismos vienen a ser sus propios profesores. Se exigen ellos mismos. Entonces ellos ahí están para los profesores ya para empezar a incentivarlos. Y si ahí alguien descubre una manera de hacer arquitectura de una forma, el profesor se acerca y le dice, sí, pero esto es algo parecido. Preocúpate de hacer algo diferente. Entonces ahí empieza lo resiliente en los alumnos y comienzan a actuar de tal manera que a las finales llegan a tener pues una capacidad y un conocimiento y un entrenamiento muy grande. La educación es diferente. La vida universitaria también allá, a través de los de las viviendas para ellos, ¿no? Las viviendas estudiantiles,
les permite trabajar muy concentradamente. Entonces ya el alumno no necesita que lo estén empujando, solitos se empujan. ¿A qué se refiere concentradamente? ¿Al ambiente? ¿Al enfoque de la Bueno, enseñanza? tienen todo, laboratorios de todo tipo, de tal forma que cuando salen esos chicos de ahí, de esa universidad, pues salen pues con una mente muy, muy avanzada. Esa universidad se destaca porque, por ejemplo, entre Harvard y el MIT, 250 premios Nobel en diferentes rubros. ¿Cómo se logra eso con este tipo de enseñanzas? Ahora, que un peruano, por más pobre que sea, no pueda llegar a estudiar en esa universidad, sí se puede. Solo que se necesita ser buen alumno, tener buenas notas y postular, aplicar a esas universidades. Y si ven que ese alumno promete, no solamente lo recibe, sino le dan beca. Esas cosas así nomás no se dan, no se sabe. Pero todo eso se puede lograr. O sea, los jóvenes peruanos así vivan en la Puna, en donde sea, pero basta que aprendan ya un poco, que conozcan del internet, los estudios que se están dando ahora, pueden llegar a ser grandes profesionales, estudiar en las mejores universidades. Con el acceso a internet ya hay muchas más opciones, ¿no? Antes globalización, para llegar no solamente a Estados Unidos, a cualquier otro país. En el fondo depende de uno. Y ese depende de uno, depende de las enseñanzas que haya recibido los padres. Los jóvenes de ahora son los reflejos de los padres. Si son buenos, pues van a terminar en buena posición dentro de la sociedad, dentro de su trabajo, dentro del campo profesional que toman, etcétera, ¿no? Me recuerdo al arquitecto cuando lo conocí, en ese tiempo estaba desarrollando robótica. Y después cuando se me presentó la oportunidad de desarrollar módulos de enseñanza, una referencia a uno de los módulos de robótica que yo realizo es la arquitectura, domótica. Sí. Fue inspirada gracias a usted. Ah, gracias a Dios. Porque conocí en algo pudo hacer. Y yo creo que sirve conocer o que se te presenten personas como usted en la vida, ¿no? Siempre va a servir para algo, ¿no? En este caso a mí me sirvió para eso. Arquitecto, y hablando de la crianza de los hijos, ¿usted tiene hijos? Bueno, sí, tengo una hija que vive en este momento con mi esposa, vivimos los tres, ¿no? Y tengo una alegría de saber que mi hogar, pues, se defiende mucho en la parte espiritual y profesional como mi hija también, ¿no? ¿Qué edad tiene su hija? Mi hija en este momento tiene 49 años, es periodista, pero también se dedica a eventos, ¿no? De comunicación incluso, pero actualmente es secretaria ejecutiva de la Conferencia Episcopal Peruana. Y representa a los obispos en muchas actividades, no solamente en el Perú, sino fuera. Creo que ya se está comenzando también a llevar el cónclave para elegir al nuevo Papa, ¿no? ¿Perdón? Ya se está llevando a cabo. Ah, sí, claro. Cambiando de tema, ¿no? Usted, por ejemplo, ¿ha escuchado el término XD? ¿XD? Sí. No. Doxear. ¿Perdón? Doxear. No. Yara. No. Nada. No. Manjas. Alucina. Lamentablemente un poquito de eso no estoy un poquito relacionado. Sí. En sus tiempos, ¿cuál era una jerga? Esos son jergas actuales. Ah, jergas actuales. Sí, son jergas actuales, ¿no? Sí. Ahorita, por ejemplo, yo tengo un hijo que dice, en vez de, dicen XD, ¿no? Vamos a doxear algo. Doxear significa... Ah, sí, bueno, sí, claro, sí, ¿ya? Eso sí, desde luego. En su tiempo, arquitecto, ¿cuál era una de las jergas que utilizaban con sus amigos? Que usted recuerde. Bueno... no he tenido mucha oportunidad porque desde la infancia muy poco era de salir a la calle. O sea, no tenía mucha vida fuera de mi casa, por la calle, solo dentro de mi casa, ¿no? Esa ha sido mi educación que he tenido hasta los
15 años, algo por el estilo, ¿no? Ok, arquitecto. Entonces, arquitecto, y en tema de software, ¿no? ¿Cuál fue el primer software que usted, o sea, dejó el lápiz, el compás o las reglas, las escuadras que usted me menciona? ¿Cuál fue el primer software que usted utilizó y dijo, wow, todo lo que tengo acá en papel lo puedo modificar, lo puedo seguir diseñando, ¿no? ¿Cuál fue el primer software que utilizó? Yo había terminado un proyecto de un edificio de 20 pisos en La Paz, Bolivia. Y al término de ello, ahí me entero de que en Estados Unidos se vendían unas máquinas que eran los plotters para hacer dibujos. Okay. Entonces, al término de esa obra, con mi esposa me fui a Los Ángeles. Entonces, ahí comienzo a darme cuenta de que efectivamente se daba eso. Entonces, lo primero que hice fue comprar un plotter, ¿no? Y el programa. Entonces, cuando yo le digo que necesitaba pues aprender un poco de eso, me dice, no solamente no se necesita una semana, un mes. Mínimo tiene que estar 4 o 5 meses acá para aprender el sistema. Wow. Total, tuve que quedarme a aprender ese sistema y así fue. Y empiezo a trabajar con ese sistema. Y a los 6 meses, en el hotel donde yo estaba alojado, el dueño compra un terreno al frente para hacer otro hotel. Y como veía que yo había avanzado en el programa, me da el proyecto de ese hotel, con la máquina, con el plotter. Entonces, sí. ¿cómo no me voy a dar cuenta de que en ese momento era el año 92? La gran ventaja que se obtenía el hecho de usar ese plotter. Cuando en ese entonces se usaba el CAD, el 318, 338, 386, ¿no? El del programa de software. Y así empiezo y poco a poco pues he ido avanzando, ¿no? Pero la ventaja fue tremendamente importante para mi vida, ¿no? Ok, arquitecto. Con respecto a la inteligencia artificial, que ahora ya se está usando más a una velocidad impresionante, ¿no? En pocos años ha revolucionado diferentes sectores, ¿no? ¿Qué mensaje le diría a los jóvenes que están ingresando o están ya en carrera de la arquitectura para que no sepan que todo es inteligencia artificial? Bueno, es cierto que quizás sea un poco difícil por ahora, pero por algo se debe empezar. Los jóvenes tienen que estar preparados para saber usar la inteligencia artificial. 2 cosas. O la inteligencia artificial los eleva profesionalmente y como persona, o lo contrario. Lo puede hacer perder. ¿Por qué? Porque con la inteligencia artificial podemos hacer así como lo bueno, también lo malo. Sí, Entonces, es una papa caliente que hay que saberla tocar, porque si no, uno se quema. No todo es eso. No todo. La inteligencia artificial promueve lo material. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el hombre consiguiendo lo material si dentro como persona estamos muertos en vida? Entonces, ¿para qué nos sirvió el dinero, la profesión y todo eso si por dentro no tenemos una alegría de vivir con una esposa, tener hijos, o un esposo, tener hijas, etcétera? Si esa es la principal alegría que un ser humano puede tener. Preguntémosle pues a todos los grandes de cargo, altos cargos, etcétera, en el mundo, a ver si son felices. No son felices. Uno no se pregunta, ¿no? No se para entre un espejo y se pregunta si... Esa es la pregunta un poco fuera de lo común, que es, ¿soy feliz? ¿No? ¿Yo? No, o sea, me refiero a que pocas personas se paran frente a un espejo y se hacen esa pregunta, ¿no? ¿Soy feliz con lo que estoy haciendo? ¿Soy feliz
con lo que he hecho hasta el momento de mi vida, ¿no? Entonces, y a veces lo confunden con lo material, ¿no? Yo he tenido en todo este proceso de 55 años de vida profesional, compartiendo con muchas personas de mucho nivel económico, desde el más bajo hasta el más alto. Yo he sido testigo de ello. Nunca he visto una persona de mucho éxito económico que sea feliz. ¿Usted definiría el éxito como qué? Algo temporal, algo superfluo, algo que no tiene esencia. Porque ¿qué hago yo si por fuera o en mi trabajo tengo todo y llego a mi casa y no tengo nada? Claro. No tengo ni siquiera el perrito que me mueva la cola cuando yo llego y lo veo. Sí, es bien triste. Entonces recurren a pastillas para poder dormir, medicinas. He visto esos casos. Hace poco está pasando este arquitecto que en hospitales se están suicidando profesionales de salud, ¿no? Y mucho hablan sobre la salud mental. Con tanta presión que existe ahora con el trabajo, con problemas familiares, con problemas de la misma sociedad que estamos pasando ahorita en el Perú, ¿cómo usted cuida su salud mental? ¿O qué recomendación daría para cuidar la salud mental, desarrollar la salud mental? Porque eso también es un proceso. Bueno, uno tiene que cuidar la salud mental y la salud del corazón. Del corazón, mente, corazón físicamente y lo que es sentimientos. Si uno no cuida su corazón y sus sentimientos, entonces estoy muerto en vida. Un ejemplo, en Suecia, un país súper desarrollado, es donde mayor índice de suicidios hay. A ver, preguntemos por qué. Claro. ¿A dónde llegan las grandes comodidades, los grandes palacetes, etcétera, etcétera? Si al final nadie por dentro es feliz. ¿Que pueden haberlo? Sí puede haber. Por ejemplo, conozco, como franciscano que soy, pues pertenezco a una orden franciscana, San Luis, rey de Francia, que teniendo todo ese cargo, aceptó ser un franciscano y ayudaba a los pobres. Arquitecto, para que el público entienda un poco qué es ser un franciscano, ¿cómo lo definiría usted en un breve resumen? Conocer a San Francisco. San Francisco fue un modelo de vida para el ser humano. Han pasado 800 años y San Francisco prevalece hasta ahora. Si uno va al pueblo de Sis en Italia, se conserva tal cual y se vive un grado de espiritualidad cuando uno llega a esos lugares que es increíble por la labor que hizo San Francisco. Entonces, si uno comienza a leer un poquito de la historia de San Francisco, le va a llenar una expectativa como forma de vida, para saber que la mejor manera de llegar a vivir en este mundo es dando para poder recibir después. Dar primero. El que no da no recibe por ley de causa y efecto. Hay que dar para recibir, pero no por el hecho de que uno ya aprendió hay que dar para recibir, entonces comienzo a darle a uno y otro, así no es. Porque Dios observa todo, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a darse cuenta de que para dar hay que ayudar, empezando por casa, claro. Pero ¿dónde está lo más importante? Es dar no solamente a lo que es mi padre, mi madre, a mis hijos, es darle al que está padeciendo de enfermedades o de alimentos o no tiene dinero ni para comer. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cuál es la diferencia cuando uno cumple con los hijos? San Francisco decía,
Si hasta los perros aman a sus hijos y les dan de comer, eso es fácil. Hasta las mismas fieras lo hacen, hasta cualquiera lo hace. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que uno acostumbre a darle a los que no conoces sin esperar nada a cambio. He ahí la razón de saber vivir un franciscanismo que, a Dios gracias, hemos tenido un papa que en este momento nos ha dejado, pero como que ha dejado toda una línea un legado de vida tan increíble que yo pienso de que se va a dar la causa y el efecto de lo que él ha vivido, porque lo ha vivido con mucha notoriedad de lo que es él en el fondo, desde que era niño hasta que fue sacerdote, fue obispo y todo lo que ha pasado. Es increíble. Claro. Y arquitecto, con todo, ¿alguna vez, o sea, usted, con la experiencia que tiene, alguna autoridad lo ha contactado para ver una solución urbanística, ver una solución de arquitectura? Porque, por ejemplo, nosotros somos un país donde está expuesto a los terremotos, ¿no? En el centro de Lima, si bien es cierto, es un lugar arquitectónico por las grandes construcciones que hay allí, ¿no? Pero también hay muchas construcciones que no favorecen o al menos no ayudan a que el tema urbanístico se desarrolle. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, lamentablemente es cierto, pues vamos a padecer mucho en caso de que venga un terremoto muy fuerte, como que se anuncia, ¿no? Y no estamos preparados para eso. Incluso edificios modernos, si no se han desarrollado con la nueva tecnología que se usa ahora para que puedan los edificios soportar movimientos hasta grado 9, sí. Se puede hacer. Sí, se puede hacer. Se puede hacer un sistema de amortiguación estructural en los cimientos, la base de todo, de tal manera que cuando se produce el movimiento sísmico, esa amortiguación que hay en forma increíble hace que no se venga abajo. Y todo eso se calcula. Las computadoras están para eso ahora. Pero ya construido aún así, por ejemplo, donde lo hemos visto, este edificio que se ha caído creo que en Finlandia, creo que ha sido. Sí, hay un edificio, ¿no?, del terremoto que se ha caído, que es último. Y se ha venido abajo, ¿por qué? Porque no supieron usar la estructura adecuada de acuerdo a la nueva tecnología, ¿no? Acá en nosotros hay muchas obras que... Hay muchas construcciones que duran un par de años y ya no. Pero yo creo que ahora ya se están dando en universidades esas enseñanzas para tal manera que se puedan sacar adelante. Los municipios también ya se están preocupando para poder corregir las obras que lamentablemente están por caerse, ¿no? Arquitecto, ¿y cómo usted visualiza proyectos de arquitectura de forma en construcciones, ¿no? A veces uno ve por televisión, por las películas, las casas futuristas, ¿no? Búnkers, que ahora los grandes personajes, ¿no? Multimillonarios construyen sus búnkers, ¿no? Y casas futuristas, ¿cómo usted lo proyecta? Urbanístico, con paisajes, algunos hacen su propio jardín dentro de su casa. ¿Cómo proyecta eso usted? Bueno, indudablemente que todo depende del entorno en que uno tenga que hacer el diseño. Okay. Y de acuerdo a eso, indudablemente que está la creatividad para poder cumplir con todo, ¿no? Pero no podemos dejar de olvidar que la parte de la naturaleza, las áreas verdes, son muy importantes. Así, muy importantes para el desarrollo de un proyecto. Los paneles solares, digamos, para la economía de la energía, ¿no? En cada obra, en cada proyecto. Se están dando ahora muchas alternativas para el uso de los paneles solares, por ejemplo. Los sistemas de aire acondicionado, si es que se quieren usar. Todo eso ya se está avanzando. Acá en Perú ya se está dando.
Solamente es cuestión de seguir con todo ese tipo de, de enseñanzas para poderlas plasmar en nuestras obras, ¿no? O sea, uno tiene que estar muy al tanto de lo que se está dando como tecnología, que es muy buena, pero ya depende de uno para saber absorber ese tipo de sistemas que se están dando actualmente para poder desarrollar un proyecto, ¿no? Arquitecto, ¿hay alguna construcción que usted hubiera querido hacerlo, pero que todavía no está ni en planos? Algo que usted hubiera dicho, yo que hubiera querido hacer o quiero hacer este proyecto. Bueno, actualmente estoy justamente tratando de hacer un proyecto, ¿no? Que tenga una forma muy inspiradora y con mucho aliciente para departamentos, ¿no? Para departamentos que ya no necesariamente necesitamos hacerlo muy grande, porque hay que saber comprender de que una familia, un hogar, no se vive de acuerdo a la mayor cantidad de área que uno tenga, Claro. sino de acuerdo al estado mental que uno tenga para vivir dentro de esas áreas. Y ahora se dice de que si queremos mantener como debe ser un hogar, no podemos estar haciendo una limpieza de un hogar que tiene 500 metros que uno que tenga 150 o 200 metros máximo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, todas esas cosas se tienen que contemplar para poder, saber llevar adelante un ideal de un proyecto, ¿no? En eso estoy, tratando de llevar adelante un edificio de 49 pisos que pueda satisfacer las necesidades incluso económicas, porque ya no se trata tampoco de dar proyectos con áreas muy grandes, porque la parte económica en este momento que se está pasando no es pues la más factible, la mejor, ¿no? En todos los países hay un declive económico. Entonces, para todo eso tenemos que ir proyectándonos, ¿no? Que sea lo justo, no lo demás, Sí, porque que tenga lo necesario. El boom inmobiliario acá en Lima se ha disparado, pero bastante, ¿no? Con muchos edificios en construyendo, ¿no? Y eso hace que a veces se eleve un poco los... Claro, pero por ejemplo, cuando se trata de edificios de departamentos, ¿no? Digamos que sean 4 departamentos por piso, 40 pisos, 50 pisos, tenemos que tener áreas de gimnasio, por ejemplo, áreas recreacionales, ¿no? De repente, pues, un comedor especial para las personas que no pueden ya poder cocinar o esto por el estilo y bajan a ese centro, ¿no? A ese lugar, a ese comedor dado para todo eso. Todos esos servicios complementarios se están dando ahora. Eso es muy necesario, claro, para poder satisfacer, ¿no?, las necesidades de las personas a esta época, en estas circunstancias de vida que estamos pasando. Y eso es lo ideal, lograr esa expectativa, ¿no? En eso estoy en este momento. Qué bueno, arquitecto. Arquitecto, ¿alguna anécdota que usted haya pasado tanto en construcción, que le recuerde o que le haya marcado dentro de su trayectoria como arquitecto? ¿Alguna anécdota que recuerde? Bueno, es posible que hayan muchos en este momento, pero digamos, alguna que sea muy relevante como anécdota. Ah, sí, como anécdota. Cuando yo estaba en 4º año de primaria y en 5º año de primaria en un colegio fiscal en Jesús María, tenía yo a mi profesora y tenía al director de esa escuela, ¿no? Y bueno, llegué a conocerlos y todo, porque yo sobresalía en mi conducta y aprovechamiento, ¿no? Pasaron 25 años, cuando un día se presenta a mi oficina mi profesora para que le haga su casa. Ah, sí. Una casa grande en la región Los Granados, de Monterrico. Y al año, a los 2 años, se presenta mi director de la escuela fiscal para hacer también su casa.
Esas cosas no, yo no me olvido, por ejemplo. Eso es me dio mucha satisfacción, ¿no? Haber ayudado en algo a esas personas que bueno, me dieron enseñanza y bueno, educación. Buena formación tuve en ese colegio. ¿Qué significado o esencia o valor y un grado de responsabilidad tiene usted para crear una casa, una vivienda? Ponerme en el caso de la persona. Vivir de acuerdo a sus necesidades y sus deseos para poder satisfacer. ¿Cómo se dice? Darles en la yema del gusto. Arquitecto, ahora para ir terminando esta grata entrevista a usted, le hice unas preguntitas, ¿no? Para que usted me lo responda y tener, a ver, ahí una respuesta de parte de usted. A ver, comenzamos ya. Arquitecto, ¿alguna mascota que haya tenido usted que sea importante en su vida, que lo tenga muy marcado? Sí. Sí, tuve un perrito, ¿no? ¿A qué edad? Tendría 34 años, 35 años, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Campeón. Campeón, lindo perrito. ¿Por qué lo marcó? ¿Le gustan los animales? ¿Perdón? ¿Le gustan los animales, los perritos? Bueno, sí me encanta, pero ahora ya no puedo convivir, digamos, porque hay que tener un cuidado muy especial para ellos, ¿no? Entonces, si quisiera yo mascotas, por ejemplo, ¿no? Como una persona normal, común y corriente, ¿por qué no ir a un lugar donde yo pueda albergar a un niño y traerlo en lugar de un perrito? Y ese niñito, ese bebé, hacerlo crecer, pero con una enseñanza muy importante que le pueda aportar. Eso es mejor. Eso es tener confianza en lo que uno da para poder recibir después. Las mascotitas, pues, solamente dan el cariño porque se lo merece el perrito, ¿no? Y le devuelve como el mejor amigo fiel del hombre, ¿no? Claro. Pero eso no se puede dar así nomás ahora en los hijos, porque como no se les enseña adecuadamente, no responden a esa fidelidad que le puedan tener, esa lealtad que le puedan tener. Entonces, por eso a veces se recurre más a las mascotas. Pero yo tuve el caso de tener una mascota, campeón, y que lamentablemente en unas circunstancias de vida que pasé, me lo envenenaron. Oh, qué terrible. Así fue. Okay, arquitecto. ¿Alguna tradición familiar que se mantenga hasta el día de hoy, que sus padres, no usted con su hija y su esposa, siga vivo hasta el momento? ¿Alguna tradición que practique aún? Bueno, de mi padre tengo muy buenos recuerdos, ¿no? Porque fue una persona que me enseñó a ser muy derecho en todo, ¿no? De mi padre. Mi madre me enseñó la parte religiosa hasta los 7 años, 8 años. Pero después ya no me pudo dar más lo que hubiera querido yo cuando yo comprendo que no solamente en la profesión uno va a ser feliz, ¿no? Uno tiene que ser feliz compartiendo, ¿no? Eso no recuerdo muy bien de haber recibido de parte de mi madre, ¿no? Pero sí de mi padre. Y a él le debo, digamos, mucho. Y después, ya la última parte, la más importante, es la que cuando llego a encontrarme con mi esposa, en esas obras que hacía ella de asistencia social, y eso es lo que marcó en mi vida hasta ahora, y que me da mucha alegría de vivir con ella y con mi hija a la fecha, ¿no? Ok, arquitecto. ¿Qué se diría usted hace 20 años o 30 años? Bueno, yo he tenido una forma de vida en que he trabajado paralelamente en lo material, en lo profesional y en lo espiritual.
y nunca me he salido de esa conducta. ¿Qué me diría yo a esa edad? Lo mismo que estoy diciéndome ahora, que sigo para adelante, seguir para adelante, teniendo como base fundamental mi Creador, el gran arquitecto del universo. Él lo ha hecho todo. Nada hace el ser humano que no haya sido dado por Dios, por el Creador. No hay nada. El hombre solamente descubre, no inventa, Sí. no crea. Es como Machu Picchu. Lo encontraron, lo descubrieron, pero no es que por haberlo descubierto lo hicieron, no. Claro. Ya estaba hecho. Así es. Toda obra que hay en este mundo, todo está hecho por Dios de forma perfecta y maravillosa. El hombre lo descubre, pero no lo crea. Entonces, tengo que estar muy consciente de ese estado mental para poder tener, digamos, una vida muy equilibrada. Lógicamente, lejos de drogas, de todos esos vicios carnales, sobre todo. La parte carnal es la que más en este momento desenfrenadamente está malogrando al mundo en todo aspecto. En todo aspecto. Ok. ¿Por qué lo dice arquitecto? Porque es lo que se ve. Hasta en televisión, todo es actitudes lujuriosas tremendamente perjudiciales para los niños que están mirando televisión. Sí, le comentaba justo sobre los videojuegos para niños también, ¿no? Que todo enfoca. Tremendamente. Arquitecto, ¿algún sueño que tenga aún por cumplir? Un sueño por cumplir. ¿Sí? Que el día que me vaya de este mundo lo haga feliz. Feliz. Porque sé a dónde voy. Porque si en el momento que yo tengo que salir de este mundo y no sé a dónde voy desesperado. Uno, por tratar de quedarme nuevamente, porque no sé a dónde voy a ir, qué me va a pasar. Eso es horrible. Así, horrible. Pero cuando uno se va conscientemente de a dónde se va a ir, todo cambia. San Francisco decía, bienvenida la hermana muerte. Porque en el fondo nadie muere. Físicamente podemos morir con el cuerpo, pero el alma, la vida, no la perdemos. Es eterna. En este mundo y fuera de este mundo. Y todo lo gobierna Dios. Muy interesante la entrevista que le estoy dando que me está dando arquitecto. Realmente ha sido un verdadero privilegio escuchar al arquitecto Jorge Marquina Odar, ¿correcto? Sí. ¿No? Aprendizajes, reflexiones sobre la arquitectura, sobre la vida, sobre el creador, ¿no? Estoy seguro que a muchos de los oyentes le va a servir esta entrevista y bueno, un aplauso para el arquitecto Marquina. Muchas gracias, muy amable, muy amable. Y a ustedes muchas gracias por compartir este momento. No, espero que también este momento lo puedan compartir por redes, puedan comentar qué opinan sobre esta entrevista y nos vemos hasta el próximo episodio. Chao.